¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente nos mantiene humanos? Creemos que es nuestra conciencia, nuestra moralidad. Pero, ¿y si la única barrera entre la cordura y el monstruo que llevamos dentro fuera algo tan simple como dormir? A finales de la década de 1940, mientras el mundo intentaba sanar las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se sumergió en las sombras de la ciencia. Lejos de los ojos de Occidente, en una instalación secreta enterrada bajo el hielo siberiano, se llevó a cabo una prueba que la historia ha intentado borrar. Se le conoce como el experimento ruso del sueño. Y lo que descubrieron allí abajo no fue una nueva frontera para la mente humana, sino la puerta trasera al mismísimo infierno. Esta es la historia de 5 hombres, 15 días y un gas que nunca debió ser inventado. La premisa era simple, al menos en papel. Los investigadores soviéticos habían desarrollado un gas estimulante experimental a base de nicolayevita. La teoría era que podía eliminar la necesidad humana de dormir, creando supersoldados o trabajadores incansables para el régimen. Para probarlo, seleccionaron a 5 sujetos. No eran voluntarios. Eran enemigos del Estado, prisioneros políticos del Gulag a los que se les ofreció un trato faustiano. Participaron en el experimento durante 30 días sin dormir y, al finalizar, serían libres. Fueron encerrados en una cámara sellada. El entorno estaba controlado meticulosamente. Tenían comida deshidratada para un mes, agua corriente, un inodoro y, crucialmente, libros. Pero no había camas. No había lugar para el descanso. Para monitorizarlos, los científicos dependían de micrófonos ocultos y unas pequeñas ventanas de observación de cristal de 5 pulgadas de grosor. Era una pecera diseñada para observar la degradación humana. Los primeros 5 días pasaron con una calma engañosa. El gas parecía funcionar. Los sujetos hablaban entre ellos, compartían historias de sus vidas antes de la guerra. Pero, a medida que las horas se convertían en días, los investigadores notaron un cambio sutil en las grabaciones de audio. Las conversaciones dejaron de tratar sobre el futuro o la esperanza de libertad. Empezaron a centrarse obsesivamente en eventos traumáticos de su pasado. El tono se volvió sombrío, acusatorio. La paranoia comenzaba a filtrarse en la cámara junto con el estimulante. Al 6.º día, la fachada de civilización se rompió. Las conversaciones cesaron por completo. Los sujetos ya no se dirigían la palabra. En su lugar, comenzaron a susurrar a los micrófonos. Delataban a sus compañeros. Confesaban crímenes imaginarios. Suplicaban a los científicos invisibles que estaban al otro lado del cristal, tratando de ganar un favor que no existía. Creían que si traicionaban a los otros, ellos serían los elegidos para salir. Y entonces, al 9.º día, ocurrió el primer evento de horror puro. Uno de los sujetos comenzó a gritar. No era un grito de auxilio. Era un alarido primal, continuo. Corrió de un lado a otro de la pequeña cámara, golpeando las paredes, gritando a pleno pulmón durante 3 horas seguidas. Los científicos observaban fascinados y horrorizados mientras su voz se quebraba, convirtiéndose en un gorgoteo húmedo. Se había desgarrado las cuerdas vocales físicamente. Pero lo más aterrador no fue el sujeto que gritaba. Fue la reacción de los otros 4. No hicieron nada. Continuaron susurrando los micrófonos, ignorando por completo al hombre que se destruía la garganta a su lado. La empatía había sido erradicada. Poco después, un segundo sujeto comenzó a gritar. Los otros 3, en un acto de coordinación silenciosa y maníaca, tomaron los libros que les habían dado.
Arrancaron las páginas y las pegaron con sus propias heces sobre las ventanas de observación. La visión desde el exterior quedó bloqueada. Y entonces, los gritos cesaron. Pasaron 6 días en silencio absoluto. Del día 9 al 15, no hubo sonido proveniente de la cámara. Los sensores de oxígeno indicaban que los 5 sujetos seguían vivos. De hecho, consumían niveles de oxígeno que indicarían un esfuerzo físico extremo, como si estuvieran corriendo una maratón. Pero los micrófonos solo captaban un vacío sónico. El miedo de los investigadores superó su curiosidad científica. Temiendo que estuvieran muertos o en un estado catatónico irreversible, decidieron romper el protocolo. Usaron el intercomunicador por primera vez. Una voz autoritaria resonó dentro de la cámara. «Vamos a abrir la cámara para probar los micrófonos. Aléjense de la puerta y acuéstense en el suelo o se abrirá fuego. Si obedecen, uno de ustedes obtendrá su libertad inmediata». Esperaron una respuesta de alivio, o quizás de miedo. En su lugar, tras un largo minuto, una voz ronca, que apenas sonaba humana, respondió desde el interior. «Ya no queremos ser liberados». El pánico se apoderó del centro de control. Tras horas de debate con los mandos militares, se dio la orden. Había que terminar el experimento. En la medianoche del día 15, se cortó el suministro del gas estimulante y se bombeó aire fresco a la cámara. La reacción fue inmediata y violenta. Voces desde el interior comenzaron a suplicar, a llorar como animales heridos, rogando que volvieran a encender el gas. Temían al aire fresco, temían la posibilidad de dormir. Cuando los soldados finalmente abrieron la pesada puerta de acero, el olor los golpeó primero, un hedor cobrizo a sangre, mezclado con desechos biológicos y carne podrida. Lo que vieron dentro hizo que soldados veteranos de la guerra vomitaran al instante. 4 de los 5 sujetos seguían vivos. Las raciones de comida de los últimos 5 días no habían sido tocadas. No las necesitaban. Habían encontrado otra fuente de alimento. Se habían mutilado a sí mismos y entre ellos, trozos de carne habían sido arrancados de sus piernas y pechos. Sus propios dedos estaban expuestos hasta el hueso. Se habían abierto el abdomen y en algunos casos, sus órganos digestivos colgaban fuera de sus cuerpos, mientras ellos los consumían. Pero lo peor no era la carnicería, era su estado mental. Cuando los soldados intentaron sacarlos, lucharon con una fuerza sobrehumana, impulsada por la adrenalina y la locura total. Un soldado murió cuando un sujeto le arrancó la garganta con los dientes. Los llevaron a quirófano. Necesitaban cirugía urgente para reintroducir sus órganos en sus cuerpos, pero surgió un problema imposible. Eran inmunes a los sedantes. A uno de ellos le inyectaron 10 veces la dosis normal de morfina. Y seguía consciente, sonriendo maníacamente a los médicos mientras trataba de soltarse de las correas, rompiéndose sus propios huesos en el intento. Al sujeto que había perdido las cuerdas vocales lo operaron sin anestesia. No podía gritar. Durante 6 horas de cirugía a corazón abierto, su única reacción fue una sonrisa congelada y una mirada fija en el cirujano jefe. Cuando la cirugía terminó, hizo gestos desesperados pidiendo papel y lápiz. Escribió una sola frase, garabateada con urgencia: «Sigan cortando». El dolor era lo único que los mantenía despiertos. El dolor era su nuevo Dios, porque el sueño era el verdadero enemigo. El caos reinaba en la instalación. El comandante militar ordenó sellar la cámara con los 2 últimos sujetos y los 3 investigadores principales dentro. Nadie debía salir. El investigador jefe, al borde de su propia cordura, sacó su pistola, disparó al comandante entre los ojos, luego disparó a uno de los 2 sujetos supervivientes. Quedaba solo uno. El investigador apuntó su arma al último monstruo, atado a la camilla.
Su mano temblaba incontrolablemente mientras le gritaba a la criatura que alguna vez fue un hombre. «¿Qué eres?», gritó el científico, con lágrimas de terror en los ojos. «Tengo que saberlo». El sujeto sonrió. Era una sonrisa amplia, que mostraba demasiados dientes y encías ensangrentadas. Con una calma antinatural, respondió: «¿Tan pronto lo has olvidado? Nosotros somos ustedes. Somos la locura que se esconde dentro de todos ustedes, rogando por ser liberada en cualquier momento en lo más profundo de la mente animal. Somos de lo que se esconden en sus camas cada noche. Somos lo que ustedes sedan hacia el silencio y la parálisis cuando viajan al refugio nocturno donde no podemos pisar». El investigador disparó. El sujeto cayó hacia atrás y con su último aliento, una última pizca de humanidad regresó a su rostro mientras susurraba: «Casi libre». Se dice que los archivos fueron quemados, que la instalación fue enterrada bajo toneladas de hormigón, pero a veces, cuando no puedes dormir por la noche y sientes esa picazón de ansiedad en la nuca, quizás es solo el gas, recordándote lo que realmente eres. Si logras dormir esta noche, considérate afortunado. Dulces sueños.